Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Películas. En esta instancia vamos a conversar con Christian Elwin, uno de los directores de la película, del documental Mosca. Muy bienvenido a nuestro espacio. Hola Benjamín, gracias por la invitación y saludo a toda tu audiencia. Bueno, partamos conversando un poco de... Me gustaría primero saber cómo llegan a esta historia y qué es lo que les mueve para decidir llevarla a la pantalla. Esta historia llega a nosotros cuando encontramos que habían aparecido los audios del programa Escucha Chile de Radio Moscú después de más de 20 años de ser considerados desaparecidos. Cuando la Unión Soviética cae, 90-91, todos los archivos de Radio Moscú se perdieron. Y el año 2015, a través de una querida amiga, nos enteramos que un exiliado chileno, primero en Alemania y luego en Suecia, había tenido la genial idea de grabar todos los programas, todos los días, noche a noche. Entonces, ese hallazgo, que en el fondo es un tesoro considerado perdido, la verdad es que inmediatamente nos alertó de que ahí ya el personaje que había grabado todo eso ya era un personaje en sí mismo. El gesto, la generosidad, la visión de futuro que tuvo, entendiendo que esto era valiosísimo, que podía servir algún día, y de ahí nos pusimos a investigar. Yo invité a Martín a que hiciéramos juntos la película, que hiciéramos un trabajo colaborativo, y, y empezamos a investigar, nos conectamos bueno, primero con Dante, el Dante Melgarejo, el exiliado. Cuando vino a entregar esta donación a la Biblioteca del Congreso, lo entrevistamos, bueno, nos conocimos, nos caímos bien, conversamos harto, hicimos 2 entrevistas y ya con ese material empezamos a conectar con personas que habían estado vinculadas con el programa mismo, acá en Chile, que son los que habían estado en Moscú haciendo el programa, y paralelamente con un montón de radioescuchas del programa, tanto en el exilio como acá en el interior del país, siempre de manera secreta y escondido, porque era un riesgo escuchar el programa. Y así nos fuimos investigando, empezamos a desarrollar un primer guión que estaba concebido como una historia coral, tanto de los protagonistas del programa mismo como de los radioescuchas a lo largo del mundo. Pero poco a poco la historia fue decantando en nuestros dos personajes protagónicos, Dante, que, bueno, partamos con lo que pasaba acá en Chile, con Marcel Garcés, que es un periodista que trabajó desde la clandestinidad, juntando noticias, recabando información, verificando, y todo eso él lo sacaba del país a través de una red de clandestinos y llegaba a Moscú prácticamente el día siguiente, o esa misma jornada, digamos. Y luego el otro personaje resulta ser Dante, que está en el otro lado de la cadena, post Radio Moscú, ¿no es cierto? Es el que escucha, el que graba y el que difunde. Entonces, la película queda conformada por 3 personajes protagónicos, los dos humanos, digamos, que son Dante y Marcel en los extremos de una cadena de información, mediados por el personaje que es la radio y el programa, ¿no es cierto? Con todas las noticias, con el análisis, con, con toda la información que la radio lograba hacer llegar a nuestro país. Y diría yo que esa es la esencia del funcionamiento. Ya luego empiezan a pasar otras cosas como el estallido social. Nosotros queríamos estrenar más o menos en noviembre del 2019 y cuando vino el estallido la verdad es que tuvimos que ver la película de nuevo y nos dimos cuenta de la tremenda conexión entre lo que estaba pasando afuera y lo que pasaba en la película con 40 años de distancia. Y la película se hacía cargo de esos 40 años. Entonces, en el sentido de la conexión. Entonces ahí nos pusimos a escuchar nuevos programas, otra vez, una y otra vez, como reinterpretando lo que escuchábamos de la radio. En un principio lo que habíamos destacado en la radio era más bien su rol como difusora de la represión. Pero luego, al reescucharla en el contexto del estallido, eh, destacamos y relevamos otros tipos de noticias, como era el análisis económico, como eran las noticias sobre la falso plebiscito de la Constitución del 80, la privatización de los servicios previsionales, etcétera, etcétera. Entonces la película
de repente te das cuenta que trae el germen de una época conectada con la otra. Y ahí ya nos tuvimos que reeditar y ya luego, bueno, pandemia, lo que nos sirvió para que la película tuviera un circuito festivalero nacional. Y del mismo modo que la película ha estado funcionando un poco, desarrollándose con el correr de los tiempos, ¿no es cierto? Entonces, junto con traer toda esta conexión pasado-presente, la película va a estrenarse una semana después de que asuma el nuevo presidente. Entonces, hay mucho vínculo entre el presente y cómo esta película lo retoma desde el pasado. No, genial. De hecho, te iba a preguntar eso, porque claro, la película lleva guardadita como harto tiempo. Yo siempre marco como lo que veo en IMDb y cuando me metí decía, no, esto es como, me aparece, no me acuerdo si 2019, 2020. Y Claro, claro, tuvo su primera exhibición ahí, en claro, 2020, entonces, en el Festival de Valdivia. entonces ahora como con lo que cuentas me hace el clic. Oye, también te quería preguntar, porque un documental igual es súper diferente a hacer una ficción. Uno entra con una idea y en medio de la investigación, del proceso, lo mismo que nos acabas de contar tú, me imagino que va siendo distinta la idea con la que uno llega al producto final, porque en un documental me imagino también que van pasando cosas más instantáneas que uno no tiene en un guión, por ejemplo. Claro. ¿Nos podrías contar un poco más cómo fue todo el proceso de filmación? Mira, nosotros hicimos muchas entrevistas, como te decía, al equipo de la radio y muchas entrevistas a radioescuchas en el exilio y acá en Chile. Gente que escuchaba tanto en su casa escondido como gente que escuchaba en centros de detención, en cárceles, gente que escuchaba relegados, etc. Entonces, ya el primer proceso como de flexibilización de la historia que nosotros queríamos contar a la historia que empezó a pedirnos que fuera realizada fue el bajar de este relato coral a dos protagonistas. Y eso se fue dando de manera muy natural. Y bueno, el hecho también de tener un trabajo colaborativo junto con Martín hace que todas las cosas que van pasando pasan por el filtro de una conversación. Entonces, eso permite estar cuestionándose, cuestionando las ideas propias y la del otro. Y eso hace que la película, o sea, el desarrollo de la película haya sido muy nutritivo. Entonces, la película está como en un permanente cuestionamiento, pero como tú sabes también, las películas son entes vivos. Entonces, había cosas que nosotros queríamos hacer y la película nos decía, no, pues, ese no es el estilo, y no funcionaba nomás, ¿cachai? Nosotros queríamos hacer una película en un principio bien jugada en términos del sonido, ¿no es cierto? Del ruido, de la estática, y que fuera como más interpretado, medio orgánico, pero la película y una y otra vez chuteaba esas ideas y nos iba llevando por un relato donde la noticia, donde lo que se decía, pese a las deficiencias o elementos plásticos del sonido, eh, seguía siendo lo principal. Y si eso lo conectas con dos personajes que para la gran historia son anónimos, la película entonces empieza a pasar por ellos y no por nuestras ganas de que la película fuera de determinada manera. Eh, sí, no, algo que sí nos guió todo el tiempo en ese sentido fue, primero, estos dos personajes, en términos de que detrás de personas anónimas hay grandes historias, y no está la gran historia y personas que son meros funcionarios de aquella. Y por otro lado fue el haber entendido o al haber tomado la radio como protagonista, habernos salido de la perspectiva tradicional de cómo se ve la dictadura para entender cómo se escucha la dictadura. Entonces, pasar de una perspectiva visual a una perspectiva sonora hizo también que la visualidad de la película fuera mucho más simple. Nosotros no tenemos entrevistas a cámara, excepto de tres, cuatro, cinco personajes que dan unas cuñas que son, ellos fueron los protagonistas del programa radial en sí, propiamente tal, la de Escucha Chile. Pero aparte de eso, la radio y las voces funcionan sobre la vida cotidiana de los personajes, y la radio en momentos más densos funciona sobre un lugar neutro, que es un bosque, porque nosotros queríamos desproveer al relato
de la carga visual tradicional del archivo de las calles, los milicos, el bombardeo, etcétera, y hacer que la audiencia que está ahí de audio fuera interpretar a la historia desde el sonido y no desde la visualidad. Eso sí logramos llevar, o sea, yo digo, logramos llevarlo. Eso nos llevó a nosotros hasta el final de la película, a entender la película como un gran relato oral. De hecho, eso mismo te iba a preguntar, era mi siguiente pregunta, que pensé que podía haber sido rollo mío, pero me pasó eso, que sentí que el documental tenía mucho de radio, como que conectaba con la idea de mostrar la radio, porque es un documental que yo podía haber, no sé, cerrado los ojos y haberlo visto y entendido de la misma forma que mirando Exacto. la pantalla. Me pasó eso, que lo sentí como muy relato de radio también y obviamente con el contenido de la película también me generaba mucha conexión. Exacto, la película puede escucharse sin ningún problema. La banda sonora que hizo Águilas Paralelas une todo esto con un lenguaje sonoro bien moderno, pero que se cuelga de la estática, se cuelga de la onda corta, se cuelga de la sintonía radial, y por un lado, y por otro lado está la capa de los textos, que en el fondo es voz, es audio, ¿no es cierto? Siempre escuchando un relato. Y, y eso nos permite además, por un lado, simplificar mucho la visualidad. Ya no necesitas tener al personaje sentado en un lugar, basta con la vida cotidiana de ellos para soportar el audio de su historia, soportar en el mejor sentido de la palabra, ¿no es cierto? Para hacer un sostén. Y, y efectivamente, es un programa radial prácticamente. Capaz que en algún momento la película podría transformarse en un podcast. En sí, ahí va la película, no hay Mm. imagen, solo audio. Sí, funcionaría igual perfecto. A mí me Sí, generó eso. De repente estaba viendo el documental y como iba pensando en eso, cerraba los ojos y me funcionaba de la misma forma. Lo sí. pensé en esa misma perspectiva. Bueno, también te quería comentar, hay algo que me pasa a mí cuando veo documentales o películas que tienen que ver con la dictadura en Chile y que me mueven algo dentro. Y por eso a mí me molesta mucho, porque de hecho nos pasó el otro día cuando compartimos el tráiler que cuando aparece el típico chileno diciendo que el cine chileno no tiene otra cosa más que hablar que de la dictadura, claramente gente que no ha visto el espectro completo de lo que hay en el cine chileno. Y bueno, a mí eso en realidad me molesta bastante porque hay tantas historias todavía que no han sido contadas, tantas muertes que quedaron por ahí con una foto colgando o sin una foto colgando. Y me pasó también con Mosca, no voy a contar la parte en específico, pero a pesar de yo haber visto muchas películas, leído libros, visto obras de teatro, etcétera, cuando relatan lo que pasa, si no me equivoco, en Lonquén, primera vez que yo lo escuché. Entonces, y eso que es como un hito, lo mencionan como un hito muy importante dentro de la dictadura. Como te decía, no lo voy a decir para no arruinarle el momento a la gente que vea el documental, pero son historias que lo dejan a uno como perturbado, enojado. Me imagino que esto que te comento como de estas historias no contadas o tanto que hay por contar todavía, es uno de los motores que los llevó también a ustedes a hacer este documental. ¿Me podrías comentar un poco más sobre, sobre eso, sobre esas historias no contadas que Sí, terminamos descubriendo? mira, es verdad, y yo creo que parte importante de la forma en que estas historias te llegan o no está en cuán saturada o no está la manera en que te la cuentan. En el caso de Mosca y en el ejemplo que tú mencionas de Lonquén, el hecho mismo es tremendo. La noticia, si quieres, la noticia es tremenda. Sin embargo, nosotros abordamos esa noticia desde lo humano, ¿no es cierto? Desde quien tiene que contar esta noticia, sin heroísmo, ¿no es cierto? Sin el heroísmo de, oye, voy a contar esto, sino desde, esta noticia es terrible y me duele contarla, pero hay que contar. Entonces, ya la noticia es secundaria, si quieres, al acto humano de tener que decirla. Lo mismo pasa con las víctimas. Efectivamente se cuenta mucho de lo que sucede ahí, pero no es sino hasta que tú ves sus rostros
además con un giro sonoro musical, donde nos pasamos de una electrónica a una guitarra de palo, y empiezan a conectarse esas fibras, ¿no es cierto? Que sería completamente distinta si nosotros hubiéramos ocupado el archivo documental en los términos, quiero decir, más tradicionales, en el sentido de como del golpe visual, ¿no es cierto? En el caso de Lonquén, si nosotros hubiéramos mostrado los hornos de Lonquén, claro, es información, pero tiene la carga dramática, si quieres, distinta que la que es mostrar a la víctima. Eso tiene otro peso. Entonces, del mismo modo que nosotros dejamos fuera toda esa visualidad, lo que dejamos adentro es el sonido de esas voces, de esos testimonios y de esa música. Entonces, eso se conecta y agarra una manera, esperamos nosotros, nueva de contar. Por eso tengo la idea que lo mencioné delante, pero por eso pasar de la perspectiva a visual, de la perspectiva radial de una historia, perdona, de la perspectiva visual, pasarse a la perspectiva radial, es entender la historia ya no con los ojos, sino que con el sonido. Y yo creo que ahí hay un sonido, perdón, hay un link bien cerquita con el corazón. No, completamente de acuerdo. Además también algo, un detalle muy mínimo, pero que me llamó la atención es que dentro del relato, cuando cuentan estas historias, hablan de seres humanos, ¿cachai? No, no es como en otras historias que hablan sobre la dictadura, como que nunca lo había visto como mencionar desde esa perspectiva, como que siento que el documental eh, pone a estas víctimas como que las pone más cercanas, como seres humanos. No es como, por ejemplo, ahora, hablando de guerra, que hablamos de números, hablamos de muertos, y generalmente no se habla como de seres humanos. Eh, Respecto a lo mismo, si no me equivoco, fue Marcel Garcés quien lo relata. Dice que una cosa es vivir el horror cuando te lo cuentan y otro es volver a revivirlo cuando te lo relatan. Para ustedes como cineastas, ¿cómo fue y qué significó para ustedes, tanto en el plano personal como personal, el enfrentarse a este tipo de historia y finalmente contársela al mundo? Nosotros tuvimos la suerte de haber tomado la decisión de, de salirnos de las cuñas de una entrevista y pasar a los relatos de conversaciones. Entonces, nosotros nos juntábamos con Marcel acá en Santiago y con Dante en Estocolmo. Nos juntábamos temprano, con Marcel llegaba a mi casa, nos juntábamos a almorzar y conversábamos toda la tarde, grabando. Entonces, lo que una cuña no alcanza a tener es la complejidad y la sofisticación de las situaciones. Yo creo que el que nosotros tuviéramos, en vez de tener 10 minutos de entrevista para una historia, tuviéramos 8 horas, hace que podamos elegir ciertos momentos donde se pueda dar cuenta de la complejidad de los sucesos, de las vivencias de cada una de estas personas. Entonces, creo que pasa por ahí, Benjamín. No sé si Eh, contesto a tu pregunta. sí, completamente. Otro punto que también me pareció interesante que es cuando hablan de las mujeres, que me imagino que después de esto que nos contabas tú, que es como reestructurar o hacer más conexiones de lo actual con la primera película que tenías, también me generó ese ruido y esa conexión cuando hablan de las mujeres en Chile como primera línea, como que escribían en sus páginas desde el heroísmo. Me pareció también súper interesante y le generó más conexión ahora que me dices que reestructuraron la película, ¿no? Con el presente. ¿Cómo ves tú la historia de la mujer antes y hoy? Que también hubieron muchas primera línea ahí luchando en el estallido. Exacto. Pero además en la película lo que tiene es que, si bien tiene el relato de la radio, ¿no es cierto?, para hablar de la participación de la mujer en la resistencia, y que es un relato épico, ¿no es cierto?, es un relato grande, la mujer en la historia, nosotros también teníamos a la esposa de Marcel, a la Valentina. Entonces, el relato de la radio te puede hablar de una especie de heroísmo, ¿no es cierto? Pero la participación de Valentina era concreta, ella estaba jugándose el pellejo cuando participaba. Entonces,
nuevamente, es bajar la gran historia a los personajes anónimos, a las historias chiquititas que hacen que todo esto tenga un soporte humano. Eh, Efectivamente, el relato de la radio da cuenta de aquello y de una manera potente, ¿no es cierto? Es una gran arenga también, junto con un reconocimiento, es una gran arenga. Pero también podría haber quedado ahí, también podría haber quedado como un relato y no como la historia de vida de una persona de verdad que estaba en la primera línea de la resistencia. Entonces, no te podría asegurar, Benjamín, si esas cuñas del reconocimiento de la radio al trabajo y la resistencia femenina estaban antes o después del estallido. ¿Ah? Pero Valentina sí. Entonces, esa historia iba sí o sí. Y, y bueno, la radio en ese sentido da cuenta de un hecho y afortunadamente nosotros teníamos cómo incluir ese hecho, esa participación, con un relato súper concreto y jugadísimo, por decirlo muy pequeñitamente. Sí, completamente. De hecho, de la misma radio se sacan unas frases completamente para la historia respecto a lo mismo, respecto a la resistencia, a dándole voz a los que lucharon. Hay como mucho contenido interesante. A mí realmente me gustó el documental. Además tiene como ciertos momentos donde te va conmoviendo con simples palabras, como dices tú, como con esto radial. También hay una parte muy interesante cuando hablan que Radio Moscú finalmente era la confirmación de la mala noticia, donde se leían nombres, donde Claro. muchas familias recibían, como acabo de decir, la mala noticia de que un familiar lo habían encontrado fallecido, etcétera. Oye, bueno, nos van quedando los últimos minutos y antes de cerrar, bueno, comentarle a la gente que desde el jueves 17 de marzo va a estar disponible la película, pero me gustaría, Cristian, dejarte el espacio también como para que hagas tú la invitación a nuestro público, a la gente, para que vaya a las salas. No sé si va a tener versión online o en qué cines también va a estar disponible. No sé si nos puede entregar esa información junto con la invitación a la gente. Sí, bueno, Mosca es una película que tiene dos betas que son fundamentales de aprovechar en el cine, y con el cine me refiero a una sala. Una visualidad simple, poética, centrada en lo humano, y por otro lado una banda sonora riquísima y con hartas capas, desde los testimonios hasta la radio misma, por supuesto, y una música incidental, atmosférica, que, que logra llenar los espacios emotivos y siempre dejando a la radio como protagónica, inspirándose en ella también, en su sonoridad. Entonces, todas esas cosas permiten una película que a su vez es tremendamente contingente. Si bien estamos hablando la película habla de protagonistas de hace 40 años, con noticias de hace 40 años, el vínculo, el link a lo que está pasando exactamente hoy día es tremendo. Entonces, si tú escuchas en los programas radiales que aparecen en Mosca, podrías perfectamente estar escuchando la radio hoy día. Y eso hace que tenga un atractivo muy singular. Entonces, diría que invito a las personas para que puedan ver y tener la experiencia cinematográfica de la película, visual y sonoramente. Y por otro lado, por tres elementos fundamentales, que son el primero, el carisma de nuestros protagonistas. En segundo lugar, la potente contingencia entre historia y presente. Y por último, el hecho de abordar esto desde una perspectiva radial y no desde una perspectiva visual. O sea, donde el peso del relato podríamos decir que la película es un 51% sonido y un 49% visualidad. Y eso, si bien pensamos en algún momento que podía ser muy exigente para la audiencia, finalmente corre con tanta fluidez y naturalidad que rápidamente uno se integra en un relato en el que, como participante de la época, es también participante de la película, y al mismo tiempo uno tiene empatía e identificación con los personajes y sus historias. No es la gran historia, es la historia chica.
desde el 17 de marzo en salas independientes del país. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, no, realmente un imperdible, como dijo Cristian ahí, desde el 17 de marzo pueden disfrutar de esta película, reencontrarse con historias, realmente a mí me sorprendió mucho, además este nuevo viaje, siempre como tener una experiencia cinematográfica distinta también, siempre se agradece y se los digo yo que la vi desde mi computador, en el cine voy a ir a darme una vuelta también al cine para disfrutar de la experiencia también de la manera Ya, como la presentas tú. Así que eso, eso. estuvimos conversando con Christian Elwin, uno de los directores de Mosca, el documental que estará disponible desde el 17 de marzo. Christian, muchas gracias por haber conversado con nosotros y habernos entregado toda esta información y detalles más respecto al documental. Gracias a ti por el tiempo, el espacio y todas y todos cordialmente invitados para que vean Mosca en salas. Muchas gracias, Christian.